Sergio Alcocer, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Un placer, muchas gracias. Eres doctor en ingeniería. Así es. Una profesión muy respetable, pero un poco rara para los avatares que ha sido tu vida. Y uno de esos avatares fue que fuiste recientemente subsecretario en Relaciones Exteriores para América del Norte. Así es, en efecto. Y el tema que nos compete pues es obviamente Trump y lo que está pasando. No lleva una semana de haber asumido el cargo. Y bueno, primero empezó correteando las empresas y ya se las llevó, con los tuitazos famosos. Segundo, ya se salió del TTP. Tercero, ya inició la construcción del muro. Cuarto, va a iniciar una política de deportación de migrantes, yo creo que mucho más dura, por supuesto. Y por último está el asunto de Canadá. Que Canadá, por su propio pie o por presiones o por el contexto mismo, está prácticamente abandonando la cancha y dejando a México solo en este contexto. Entonces, digamos que el mundo se está moviendo muy rápido y quienes esperaban que Trump moderara sus actos y su lenguaje, ni lo uno ni lo otro. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una consistencia en Trump. Desde que fue candidato, lo que ha sido como presidente electo y ahora como presidente, sus planteamientos han sido los mismos: globalización, identidad, empleos. Y los ha venido repitiendo. Su discurso de toma de posesión versaba sobre esos temas y sus primeras decisiones van efectivamente siendo consistentes en esos temas. Quizá el tono ha cambiado un poco, pero los temas ahí están. Efectivamente ha anunciado la construcción de un muro. Sin embargo, hay que escuchar con cuidado la conferencia de prensa en donde habla de la importancia de la relación con México, de que México sea un país próspero en términos de su economía, de que México tenga la posibilidad de controlar mejor los flujos de drogas, pero también ellos de controlar los flujos de dinero y de armas. Yo creo que es un discurso mucho más interesante, mucho más amplio, más rico de lo que normalmente habíamos visto a través de los twitters. Yo creo que una lección que hay que tener con Trump es que no hay que hacerle demasiado caso a sus tweets. Hay que más bien escucharlo y saberlo leer en cómo está diciendo las cosas. Ahora, eso que estás diciendo lo había dicho el general Kelly, está para la seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? Habló con mucha claridad de que la seguridad en Estados Unidos, e incluso el muro no sería la solución para el problema de la frontera en Estados Unidos, sino que tendría que ser una política integral respecto de los países que son vecinos de Estados Unidos. Y habló del necesario bienestar económico, social de estos países, ¿no? Sí, el general Kelly viene de ser el encargado del Comando Sur, que es del Suchiate para abajo, conoce muy bien la situación de América Central, de América del Sur, por supuesto, pero América Central, la parte norte de América Central, y conoce bien la interacción de América Central con México. Y es por eso que tiene una visión mucho más clara de que la defensa regional, pensando en una defensa hemisférica, de la cual México es un componente importante para los Estados Unidos, tiene que ser una defensa por capas. Y una de estas capas puede ser tener alguna barrera física entre México y Estados Unidos, pero hay muchas otras defensas tecnológicas, de inteligencia, de colaboración que se deben de construir y que se deben de reforzar. Y yo imagino que eso es hacia donde trabajará el general Kelly en los próximos semanas y meses. Ahora, dices tú que el discurso puede ser más complejo que los tuitazos, pero también los hechos son complejos, ¿no? Es decir, esto que dijo en la toma de posesión, que va a tener dos líneas o dos principios rectores su gobierno, que son compra americano y contrata trabajadores americanos. Esto es el sustento, el sustrato de haberse traído a las empresas, es decir, si ustedes se van a otros países, México en particular, van a ser penalizados con impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues en los hechos, el impacto que esto está teniendo ya sobre la inversión en México es muy fuerte. Sí. Y si efectivamente el TLC se pone en cuestión, y todo indica que hacia allá vamos, es muy probable, o quiero oír tu opinión, que Trump esté pensando en tratados bilaterales, uno con Canadá, con ciertas reglas específicas, y otro que podría tener con México, pero el TLC da la impresión de que está agonizando. Pareciera que así es. Yo creo que habrá que esperar cuál es el planteamiento que les han hecho en estos días a los secretarios Videgaray y Guajardo sobre, en general, la relación y muy particularmente sobre el tratado. Pero bueno, todo apuntaría efectivamente a que los tratados bilaterales les hacen más sentido. Incluso lo dijo el propio Trump cuando habló de salirse del TPP, de tomar algunos de estos temas y hacerlo de manera bilateral. La ventaja que tienen los canadienses sobre nosotros es que ellos ya tienen un tratado bilateral, de hecho anterior a la propia firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces ellos tienen una red de seguridad que en caso de que se denuncie el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, Canadá, que salgan y que se acabe el Tratado de Libre Comercio América del Norte, los canadienses y los americanos tienen ya una pista sobre la cual ellos
ellos pueden funcionar. En el caso mexicano, si bien no tendríamos un tratado bilateral, sí por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, tendríamos que ser tratado como nación favorecida en donde los aranceles serían muy bajos comparados con 2.8 he oído que en serían. promedio 3,5%, depende del tipo de mercancía en la que estemos hablando, pero bueno, son mucho más bajos de los que se han hablado, de los 30 y 40%. De todas maneras, sí es muy probable que se tienda a ya sea o acuerdos complementarios dentro del Tratado de Libre Comercio para traer los temas que no están incluidos actualmente en el tratado o incluso hablar de los temas bilaterales. Parece que en este momento México tiene que estar abierto a poner todos los temas en la mesa, el tema comercial, y hay que hacer entender muy claramente a los americanos que en el tema comercial hay una condicionante en materia de seguridad y de migración. O sea, si a México no le va bien en el tema comercial, léase en su economía, pues vamos a tener una presión mayor en términos de migración y de seguridad que seguramente va a afectar a los Estados Unidos. Una pregunta muy breve. ¿Por qué nación más favorecida de acuerdo a la OMS? Porque tenemos un tratado ya suscrito con ellos y cuando se rompe el tratado las reglas son que entras dentro de este régimen para que sea un régimen de transición en un momento dado, ya sea para reformular el tratado o establecer tratados bilaterales. Ahora, es parte de las paradojas que están ocurriendo, pero si efectivamente es una tasa de impuestos del 2.8 o 3.5%, y por un lado el dólar se revalúa, bueno, últimamente ha tenido un pequeño receso, pero sí, el dólar se ha venido revaluando respecto a las monedas en el mundo y el peso se ha venido devaluando completamente, pues sería prácticamente lo que sería este impuesto con la ausencia del Tratado de Libre Comercio sería irrisorio. Sería relativamente bajo, sobre todo, digamos, en el caso de los vehículos. Bueno, pues un vehículo lo venderías en 2-3% más caro en los Estados Unidos de lo que lo vendes ahora. En algunos otros productos quizás los aranceles son un poco más altos. Y bueno, pues el impacto en lo general no sería tan devastador como uno supondría. En todos los casos, lo que tenemos que estar, me parece, estar preparado para el peor de los escenarios, que además es como le gusta negociar a Trump, prepararse para el peor de los escenarios, así como tenemos que negociar. Y con base en eso, pues tener una posición muy clara y de mucho respeto de nuestro fortaleza. ¿Dónde queda aquí entonces el asunto que ha mencionado él explícitamente de poner un arancel del 35% a las empresas que se fueran a México? Bueno, aquí lo que él está pensando, a ver, aquí hay un tema que es un tema que yo creo que requiere de una mayor explicación por parte de los economistas a Trump, que es cuál es el rol del impuesto al valor agregado en las exportaciones de México a Estados Unidos. Él tiene la idea de que el impuesto al valor agregado se tasa sobre las exportaciones, que no es un valor cero, y esto hace, y lo que él dice es que no hay tasa o impuesto de exportaciones de los Estados Unidos. Entonces lo que él dice, bueno, pues para que pongamos las canchas niveladas, yo voy a cobrar un impuesto de ajuste, que así le llama, de la frontera, para que cualquier exportación que venga de otro país, en este caso México, la voy a tasar para que entonces yo pueda equilibrar el impuesto. Hay dos posiciones sobre este tema. Hay quienes dicen que esto va a hacer que los productos en los Estados Unidos sean más caros y finalmente sea el consumidor americano quien pague indirectamente el impuesto. Y hay quien ha dicho que no va a suceder eso porque lo que va a hacer es revaluar el dólar, o sea, hacerlo todavía más fuerte, lo cual hace que los precios en los Estados Unidos no se incrementen, sino que, al contrario, favorezca las posibles importaciones. Pero mi pregunta sería, ¿este 35% no estaría rompiendo Sin duda, el reglamento de la, digo, el estatus de la OMC? Sí, lo rompería y esto sería una pésima señal para los mercados internacionalmente porque si el orden internacional, el orden global de carácter liberal que ha establecido el mundo, lo ha acordado con el liderazgo de Estados Unidos, lo rompen los propios Estados Unidos, no va a haber incentivos para que los demás países mantengan ese mismo orden y se puede desatar una guerra comercial con un indiscriminado incremento de O sea, ese sería realmente el peor escenario para México y el escenario realmente catastrófico. Ese sería un escenario catastrófico no solamente para México, sino para el resto del mundo. Y ahí es donde México tiene que jugar mucho más hábilmente, no presentando una posición de país frente a Estados Unidos, sino una posición de varios otros países, de una multiplicidad de países que también serían afectados, no directamente por este impuesto, pero sí indirectamente por lo que podría venir a nivel internacional. El asunto del muro. Hay una especie de desgarramiento de vestiduras en México justificado. No nos gustan los muros, no tienen por qué gustarnos. Pero finalmente es un derecho soberano de una nación. Sin duda. Entonces, no tenemos por qué impugnar que van a construir un muro. Podemos decir que no vamos a pagar ese muro porque sería un derecho feudal. Es como si los chinos hubieran mandado sus ejércitos a hacer pillaje para luego pagar la muralla china, que a lo mejor lo hicieron, pero no estamos en tiempos de los chinos. Así es. Totalmente de acuerdo y además es un derecho de cualquier país definir cómo quiere que su población esté constituida. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos sobre reaccionando a lo que está sucediendo,
Por eso me parece muy importante leer entre líneas lo que se ha dicho, porque el propio Trump ha dicho posteriormente, en el sentido de por qué el muro. O sea, el muro tiene una lógica de que México y Estados Unidos puedan sentarse para luchar contra las drogas, contra el flujo de dinero y de armas. Es la primera vez que un presidente a tan poco tiempo habla explícitamente de la importancia de limitar el flujo de dinero y de armas de los Estados Unidos hacia México, pero que eso es uno de los creíble, reclamos. sobre todo un hombre que está tan a favor de la segunda enmienda. Es difícil saberlo. Yo creo que son de los temas que tendremos que irlo viendo y además quienes estén negociando esto lo van a tener que pulsar. A ver, yo no me confiaría de Trump, pero al mismo tiempo pues también tienes que esperar cierto tipo de señales y saberlo leer. Es una persona que hay que tomarlo en serio, pero no necesariamente hay que tomarlo al pie de la letra. Yo creo que hay que aprender que este no es un político, que hay que tomarlo al pie de la letra como tradicionalmente se hace, pero sí hay que tomarlo muy en serio en lo que está diciendo. Sergio, nos come el tiempo y podría dar pie para otra entrevista y la hacemos. Pongámonos en el peor de los escenarios. El TLC se acaba, la relación con Estados Unidos va a ser conflictiva los próximos 4 u 8 años y México tiene que buscar alternativas. Las alternativas, bueno, son obviamente Europa, tenemos un tratado firmado con ellos, está China, que es una potencia emergente, está el famoso TTP, que está siendo tratado, que hay países que quieren echarlo a andar de nuevo. Muy brevemente, ¿cuál sería este panorama y qué tendría que hacer México en este contexto? Yo creo que a nivel exterior, sin duda, tenemos que diversificar nuestra cartera, tenemos que ver a la Alianza del Pacífico para darle mayor apoyo a todos los proyectos que tienen que ver con una mayor integración en la cadena de valor, una mayor valía dentro de la cadena o sea, trabajar de producción. para un acuerdo transpacífico. Seguir con el TPP en la medida que otros incluir países... a China, como algunos dicen. Pues no necesariamente China. El TPP fue diseñado para contener Sí. a China. Yo creo que a China hay que tratarlo por separado. Yo creo que ahí hay intereses importantes que China tiene en México, que tiene interés a su vez de invertir en México, que hay que tener un acercamiento mayor. Veo lamentablemente la salida de nuestro embajador Julián Ventura ya de China, que se va al Reino Unido. Si bien tenemos un nuevo embajador que será una persona talentosa, el embajador Bernal, tiene que rehacer la relación muy poco tiempo. Nos queda Creo que hay un tema un crítico. minuto. A ver, si tuvieras que decir 3 cuestiones fundamentales, que sería China, Europa... China, Europa y la Alianza del Pacífico. Son los 3 temas que tenemos que ver con mayor énfasis. Todo lo que tiene que ver la cuenca del Pacífico con los países de América Latina, Europa y China. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ahora sí, definitivamente. Las perspectivas no son buenas, pero a final de cuentas esto era una cosa que estaba muy anunciada. Carstens dijo, es un huracán nivel 5 y luego es una película de terror, es lo que estamos viendo. Así es, yo creo que tenemos que estar preparados para ello y tenemos que además fortalezas en el país, también tenemos que ver hacia adentro. Así como nos escandalizamos del muro, yo no veo que nadie se escandalice de que México está en una pésima posición en materia de corrupción. Yo creo que tenemos que hacer mucho de tareas hacia el interior. De corrupción e inseguridad. De corrupción, inseguridad, Para no hablar del Estado de Derecho. Para no hablar del Estado de Derecho. Yo creo que tenemos que hacer nuestra tarea también nosotros adentro, más que esperar ahorita que nos resuelvan un tema de muros o no. Hay que arreglar la casa. Hay que arreglar la casa. Tenemos un tiradero. Un gran tiradero de muchos años para acá. Así es. Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Te por la agradezco oportunidad. mucho. Muy amable. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.